Segunda de Crónicas 7, versículo número 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tú. ¿Cuántos tienen una oración en esta tarde? ¿Y a cuántos les gustaría que Dios te hable y te diga: he escuchado tu oración? En el nombre de Jesús le dice Salomón: yo he escuchado tu oración, lo que muchos de nosotros queremos. Dice: y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y después el Señor le aclara algo a Salomón y le dice: yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Amén. El Señor empieza a aclarar algo y dice el Señor: yo puedo cerrar los cielos para que no haya lluvia. Dice: yo puedo mandar langosta para que consuma la tierra. Es decir, yo puedo hacer que aún lo que produces al final se vaya o se pierda. Amén. El Señor tiene el poder para hacer eso. Pero después dice el Señor en el verso número 14, dice, todos juntos a la de 3, 1, 2, 3: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde qué, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios pide 4 cosas sencillas que muchas veces nosotros las hacemos difíciles. Pero quiero decirte algo: la mayoría de nosotros estamos aquí porque queremos adorar a Dios, pero queremos adorar a un Dios que nos escuche. ¿Cuántos dicen amén? Queremos conocer o buscar a un Dios que me pueda escuchar, que me pueda hablar. Un Dios donde yo estoy seguro que mis oraciones son contestadas. Un Dios que me cuide, un Dios que haga milagros en mí, que intervenga su poder en mí. Amén. Todos queremos ese tipo de Dios. Y déjame decirte, tenemos ese tipo de Dios. El Dios que nos ama, el Dios que espera bendecirnos, el Dios que quiere prosperarnos, el Dios que quiere hacer milagros en nuestras vidas, el Dios que quiere tener una comunión contigo. Y Dios deja claro una cosa, dice: tengo el poder para hacer que no llueva, para hacer que nada nazca, pero también tengo el poder para que lo que ha nacido se pierda. Dice: pero también tengo el poder de perdonar pecados y de que la tierra esté sana. Hablar de tierra sana, hablamos de prosperidad, hablamos de bendición, hablamos de agua. Y cuando hablamos de esto también hablamos de salud. ¿Está conmigo? Hablamos de vida. Si se humillare mi pueblo. La primera cosa, escucha esto, porque esta predicación te va a enseñar algo importante. Porque muchos de nosotros hacemos oraciones, pero cuando hacemos oraciones muchas veces sentimos que Dios no nos escucha. Y te voy a decir una cosa: hay veces, no es que Dios no te escuche, porque Dios todo lo sabe, pero hay veces que Dios no va a responder a nuestra oración. Dios le dijo a Salomón: he escuchado tu oración. En pocas palabras, lo que el Señor le dijo fue: he atendido a tu petición de oración. Si hay algo que nosotros tenemos que aprender, es aprender a orar. Porque la gente dice: es que orar es fácil. Y la verdad que orar es fácil, pero hasta lo más fácil necesitamos aprender las instrucciones y las reglas. ¿Está conmigo? Y a veces nos acercamos a Dios y estamos orando, porque orar es sencillo, pero lo difícil no es orar. Lo difícil es que sea una oración grata delante de Dios. Amén. Hay cosas en la vida que nosotros hacemos. Subirte a lo mejor a un altar y predicar es fácil. Que la gente te entienda es otra cosa. Amén. Cocinar, prender a lo mejor un sartén, mezclar lo que dice la receta es fácil, pero que te salga la comida con buen sabor es la cosa difícil. Amén. Y entonces muchas veces nosotros nos acercamos a Dios orando, pero ignorando las reglas. Y si ignoramos las reglas,
entonces quizá podemos hacer oraciones incorrectas. El Señor dice una cosa, dice, para que yo escuche tu oración, lo primero que tienes que aprender es a humillarte delante de mí. Esto no lo digo yo, esto lo dice su palabra. Dice, y empieza diciendo, si se humillare mi pueblo. Ok, ¿qué significa humillar? Hemos hablado mucho de esto, porque en la predicación, en la serie pasada estuvimos hablando acerca de la honra. Amén. Y prácticamente es eso, honrar, reconocer. Tú no te vas a humillar delante de nadie a menos de que reconozcas que tiene algo que tú necesitas. Hay personas que dicen esto, dicen, yo no me humillo ante nadie. La verdad es que no. La verdad es que todos nos humillamos a alguien en algún momento de nuestra vida, o constantemente en nuestra vida. Si tú dices, yo no me humillo ante nadie, pero estás en un trabajo bajo un sueldo, déjame decirte que estás humillado a un patrón. Todos estamos humillados a algo, y estamos bajo una ley. Y si estamos aquí, reconocemos esa ley. ¿Qué pasa cuando tú reconoces una ley? Respetas esa ley, te sometes a esa ley. Amén. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que hacer esto. Tenemos que humillarnos delante de Él. En pocas palabras, tenemos que reconocerlo a Él. Y si lo reconocemos a Él, tenemos que someternos a Él. El problema es que muchas veces, y lo he explicado en otras ocasiones, es que muchas veces cuando nosotros estamos orando, no nos humillamos delante de Dios. Porque no es una oración donde yo me someta a Él, donde yo me agache delante de Él. Muchas veces queremos orar a Dios como si ambos fuéramos del mismo rango. No podemos venir delante de Dios y decirle al Señor, a ver Señor, ¿por qué? No. Porque hay personas que nunca le hablan a Dios, y cuando le hablan a Dios es para reclamarle lo que usted no entendió. Cuando se acercaron los discípulos a Jesús, le preguntaron eso y le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Y les dijo, ok, cuando ores, ora así: Padre nuestro que estás en los, santificado sea tú. Dice, cuando empieces a orar, empieza reconociendo a tu Dios. El Padre nuestro es un modelo de oración. Y cuando entramos a ese modelo, cuando Jesús les enseña a orar, le dice, bueno, si vas a orar, lo primero que te pido es que reconozcas quién es Dios. Y entra diciendo, Padre nuestro que estás en los, dice, empieza reconociendo que Él es tu Padre. Y si empiezas reconociendo que es tu Padre, pues ya merece un respeto. Dijeras tú, nosotros los mexicanos tenemos una cultura distinta. No, también tenemos esa cultura. Crecimos en una cultura donde la máxima autoridad era nuestro padre. Ya se han ido perdiendo un poco los valores, o bastante los valores. Pero yo todavía alcancé ese tiempo donde si papá te regañaba, tú te callabas. Donde si mamá te regañaba, tú te callabas. Hasta papá se callaba. Jesús empieza diciendo, anteriormente era más fuerte esto. Anteriormente hasta el padre decidía con quién te casabas. Y Jesús empieza diciendo esto, dice, cuando ores, ora así: tú eres mi Padre. Reconócelo como Padre. Y si lo reconoces como Padre, entonces modula tu voz. Si lo reconoces como Padre, piensa bien lo que vas a decir. Si lo reconoces como Padre, no lo tutees, hablando de que no le faltes el respeto. Y este es un problema de nosotros, y es que a veces nos acercamos a Dios y no lo reconocemos como Padre. Eso es, si se humillare mi pueblo, si mi pueblo se acercara a mí como hijo. Te voy a decir algo que a lo mejor no te va a gustar, pero hay muchos que se acercan a Dios como ingenieros, como empresarios, como políticos, como influencer. Cuando te acercas a Dios y quieres que tu oración sea escuchada, tienes que quitarte la vestidura. Hay personas que han sentido hincarse y no se hincan porque tienen una imagen que cuidar. Cuando vengas delante de Dios, quítate la vestidura que tienes. Cuando entres por esa puerta, deja tu vestidura allá afuera. Aquí solamente eres su hijo. Cuando vayas a la oración en tu casa, en tu cuarto, te voy a decir una cosa: no importa ser la persona más importante en esta tierra, al lado de Él eres el más bajo. Si mi pueblo reconociera quién soy yo,
Si mi pueblo soltara la vestidura cuando está delante de mí, si delante de mí dejara de hacerse el fuerte, si cuando se acercara delante de mí dejara de sentirse el santo. Porque hay veces que vamos a la oración y le decimos: Señor, no entiendo por qué no has hecho este milagro. Y dice el Señor: ¿de verdad no entiendes por qué? Hay veces que hay personas que se acercan conmigo y me dicen eso, me dice: Paz, no sé por qué Dios no me ha contestado si yo hago todo bien. Cuando vengas delante de Dios, reconoce que Él sabe más que tú y que sabe y que conoce tu vida. Así que no vengas diciéndole a Dios que tú aguantas, no vengas diciéndole a Dios mentiras. Señor, tú sabes que yo lo perdono, pero no, dice el Señor: no, yo sé que no lo perdonas. Se te olvida que te conozco. Tú sabes que yo no le deseo el mal a nadie, dice el Señor. No, sí, a tu suegra sí. Cuando vengamos delante de Dios hay que quitarnos la vestidura. Hay que humillarnos delante de Él, reconocerlo a Él, someternos a Él. Pienso cuántas veces nos hemos acercado delante de Dios y le hemos dicho: Señor, siéntate aquí. Y el Señor ha dicho: achis. Gabriel, 2 semanas más con el proceso. Quizás tu oración no ha sido escuchada porque siempre has sido irrespetuoso en tu oración. Lo primero que tienes que aprender es que Dios no tiene nada que demostrarte a ti. Cuando vengas delante de Dios necesitas humildad. Eso lo dice su palabra, no lo digo yo. Hay una parte en la Biblia donde Jesús da una parábola y dice, y empieza diciendo así: y Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Dile que está a tu lado: orar es una necesidad. Ahora, para que Dios escuche tu oración, el Señor dice: y si oraren. Y no está hablando de que lo invoques en ese momento de que lo necesitas, sino que seas una persona que está acostumbrado a buscarlo. Porque este es otro error muy grande. Hay personas que nos alejamos de Dios 5 o 10 años y volvemos una vez y queremos que Dios nos escuche esa única vez que nos acercamos. No tenemos una vida de oración, nunca le hablamos, nunca le adoramos, nunca le exaltamos, nunca nos acercamos a Él, nunca le clamamos a Él, no le damos gracias por lo que tenemos, menos le vamos a dar gracias por lo que ya no tenemos. Y el único día que necesitas, piensas a orar a Él. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que llegas faltándole el respeto. Llegas sin humillarte. Y número 2, empiezas a hablar como si hablaras con Él todos los días. A veces hacemos eso, no nos acercamos a Él, no lo buscamos a Él. Tenemos un problema, regresamos sin respeto. Y número 2, le hablamos como si habláramos con Él todos los días. El Señor dice una cosa: pedid y se os dará. Dice: Señor, habla conmigo, yo te escucho. Al que pide, recibe. Pero también tienes que entender que orar es una necesidad. Tenemos que aprender a buscar a Dios todos los días. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Porque a veces decimos: acércate a Dios, y tú dices: no, ahorita yo no necesito. No lo busco porque necesito hoy. Lo busco porque lo voy a necesitar mañana. Lo busco porque lo necesito todos los días. Señor, ¿por qué perdí a mi novio o a mi novia? Dice: Señor, no me preguntes por algo donde nunca me metiste. Nunca estuve involucrado en eso. Nunca estuve involucrado en tu matrimonio. Nunca estuve involucrado contigo. Nunca estuve involucrado en tu escuela. Es más, llegabas a tu escuela y es como si no fueras cristiano, como si no me conocieras. No me preguntes porque perdiste algo donde yo nunca estuve involucrado. Y cuando habla de buscar su rostro, se habla no solamente de orar, habla de querer conocerlo íntimamente. Porque hay muchas personas que anhelan ser escuchados por Dios, pero no conocerlo. Son 2 cosas totalmente distintas. Yo quiero ir a la iglesia, orar y que Dios me escuche, pero otra cosa distinta es querer conocerlo. Dice el Señor: si aparte de orar, anhelaran buscar mi rostro, anhelaran conocerme, anhelaran saber quién soy yo, anhelaran tener una relación íntima conmigo. Hay una diferencia entre querer que Dios haga un milagro en mi vida a querer que Dios lo haga, pero también conocerlo.
Hay una diferencia entre querer que alguien me ayude a un favor y querer tener una relación con esa persona cuando me ayuda. Son dos cosas totalmente distintas. Dice Dios, si buscaren mi rostro, si buscaran algo de mí, si buscaran conocerme a mí, no solamente el beneficio de mí, sino que quisieran estar conmigo, que no fuera una relación interesada, que no fuera una relación donde sienta que la vida le va a cambiar solamente, sino que fuera una relación donde anhela conocerme a mí. Te voy a decir una cosa, la iglesia cometió un error y empezó a predicar un Dios que te puede cambiar la vida. Y la gente se acerca a Dios con la esperanza de que le cambie la vida, porque eso es lo que Dios sabe hacer. Pero nosotros no nos deberíamos acercar a Dios para que nos cambie la vida. ¿A quién le interesa una relación así? A ti no te gustaría casarte con alguien que solamente está esperando que le cambies la vida. A ti no te gustaría tener una amistad porque esa persona solamente está anhelando que le cambies la vida. A ti te gusta tener una relación con una persona cuando esa persona quiere conocerte a ti, cuando le interesas tú, cuando quiere tener una relación de amistad contigo, no interesada. ¿O solamente yo pienso eso? ¿Ah? No, nadie quiere tener una relación así. ¿Por qué crees tú que a Dios le interesa tener una relación así contigo? Que tú te puedes acercar y hacer una oración como esta y decirle: Señor, si tú me sanas, yo te sigo. Dice el Señor: ¿por qué pones condiciones interesadas entre tú y yo? Yo no entendí, escucha, yo no entendí por qué Dios se tardó tanto en hacer ese milagro conmigo. Cuando estaba luchando con el cáncer, yo llegué a la iglesia y la promesa era esa: entrégate a Dios y Él te sana. No había una mala intención, pero desconocer su nombre y desconocerlo a Él me llevó quizá a hacer oraciones incorrectas. Y entonces yo iba seguido a hacer pactos delante de Dios al altar y le decía: si tú me sanas, yo te sirvo; si tú me sanas, yo esto; si tú me sanas, yo lo otro. Y esa era la relación que yo tenía con Dios. Y empecé a ver su poder y empecé a ver milagros, pero no me sanaba. Empecé a ver milagros de Dios. Empecé a ver que Dios era real, pero no me sanaba. El cáncer no se iba. Y seguía y seguía y seguía y seguía y seguía y seguía. No entendí por qué pasó. Porque hay cosas que nosotros hacemos por amor. Y es que hay cosas que uno hace por amor y yo no lo entendí, porque yo empecé a conocer a Dios. Pero te voy a ser sincero, mi oración siempre fue una oración interesada con Dios. Yo estaba buscándolo porque quería que me sanara, porque el doctor decía: vas peor, vas peor, vas peor, vas peor, vas peor. Y yo buscaba a Dios y buscaba a Dios, y más oraba cuando el doctor me decía que iba peor, porque estaba problemado y tenía una relación interesada con Dios. Pero lo empecé a conocer y me empecé a enamorar de Él. Y al final hice una oración que creo que me salvó la vida, que no me di cuenta hasta después, cuando yo ya era pastor. Estoy hablando de 12 años después. Nunca entendí por qué Dios se tardó tanto en sanarme. Para las personas que a veces tienen dudas delante de Dios y dicen: Señor, ¿por qué el Señor permitió que esto pasara? Sabes, hay cosas que Dios te va a mostrar 5 o 10 años después, y te las quiso mostrar en su momento, pero nunca tuviste la madurez para darte cuenta. Pero cuando tenía 1 año de iglesia, me llamó una joven de la iglesia y me dice: pastor, venga a orar por mi vecina que tiene cáncer en el estómago. Y voy y oro por ella. Y cuando llego ahí, se llamaba igual que mi esposa, Sara. Y cuando llego ahí, veo a la señora flaquita. Y cuando le empiezo a contar mi testimonio, ella empieza a asombrarse de cómo Dios me había sanado de cáncer. Y empieza a asombrarse y wow, y hacía expresiones y todo. Y le digo yo: Sarita, si tú oras a Dios hoy, Dios puede hacer un milagro por ti. Y me dice: amén, amén. Y yo dije: no, esta mujer tiene demasiada fe. Y me dice: amén. Y después me dice: ¿puedo decir una cosa? Y yo: sí. Me dice: pastor,
Aquí han venido muchos a orar por mí. Tengo meses recibiendo pastores a orar por mí. Pero solo quiero que hagan una cosa, pero nadie lo ha querido hacer. Yo le digo, ¿qué? Dice, no ore para que yo sane. Yo creo que Dios tiene el poder para sanar, decía. Pero yo quiero que hoy ore para que Dios haga su voluntad. No le diga a Dios qué hacer. Cuando me dice eso, yo me choqué. Y le digo, Sara, si tú quieres eso, eso voy a hacer. Y las hijas empezaron, no, pastor, por favor, no lo haga. Yo, hey, vamos a respetar su voluntad. Ella quiere honrar a Dios de esta forma. Hice esa oración por ella. Padre, y aún ahí la carne interesada de uno. Padre, nuestro deseo es que la sanes. Pero hoy, con humildad, venimos delante de ti a decirte, Señor, haz lo que tú quieras en su vida. Tenía meses de no comer, era su puro huesito forrado de piel. Cuando terminó la oración dijo, tengo bastante hambre. Tenía meses sin pararse de la cama, se paró, comió y salió hasta la puerta a despedirnos. Cuando yo salgo de ahí, ella parada, gracias. Las hijas sorprendidas porque había comido. Salimos mi esposa y yo llorando de que wow, Dios está haciendo un milagro en su vida. Amén. Y me voy a la casa. Le digo, mañana yo estoy seguro que Dios la está levantando, va a ir a la iglesia a testificar. A las 6 de la mañana me llaman y me dicen, pastor, Sara murió. Cuando me dicen eso entro en shock. Pero Sara tuvo una petición antes de morir. Y dijo que quería que usted fuera a predicar a su funeral. Que había algo importante de Dios que usted tenía que decir, pero que también Él le tenía que decir a usted. Yo llego al funeral. No conocía a Sara, la conocí menos de 24 horas antes. ¿Qué iba a decir en el funeral? No conocía a la gente, no conocía a nadie. Pero estando ahí, cuando estaba hablando, Dios me hizo recordar la última oración que gestó el milagro en mi vida. Hasta ahí lo entendí, 11 años después. Y recuerdo que cuando estaba en la plancha, estaba en la cama, cuando yo estaba hablando, de repente me quedé callado y me quebré, porque Dios me hizo recordar esa oración. Y recuerdo que mi última oración fue, Señor, si tú me sanas, yo iré por el mundo predicando que eres un Dios real. Pero esta vez cambió, ya no fue una oración interesada. Y dije, pero si no me sanas, yo un día estaré delante de tu presencia adorando tu nombre. Así que cualquiera de las dos, le dije a Dios, yo ya gané. Haz tu voluntad, no la mía. Cuando hice esa oración, el cáncer desapareció y Dios hizo un milagro en mi vida. Y por eso estoy aquí. Y cuando estaba en ese velorio me acordé de esa oración. Y Dios habló a mi corazón. Y les dije ahí a la gente, les dije, ¿sabe cuál es el milagro más grande? El milagro más grande no es cuando una persona de cáncer sana o cuando un paralítico se levanta. El mayor milagro es cuando una persona acepta su voluntad y le dice, haz conmigo lo que tú quieras. Cuando ya no hay dudas de que existe, cuando ya no hay dudas de que Él es real, cuando ya no hay dudas de que siempre estuvo contigo, ese es el milagro más grande. Cuando la oración ya no es una oración interesada, cuando la oración es quédate conmigo, vaya o no vaya, sea rico, sea pobre, sea enfermo, sea sano, esté solo o no esté solo, pero que tú estés conmigo. Ese es el milagro más grande.
Dice el Señor, si mi pueblo me buscare, pero buscara mi rostro, no lo que tengo para darle, me buscara a mí. ¿Me estás entendiendo? Y la cuarta cosa, ponme el versículo para que todos lo lean. Si se humillare, todos juntos a la de 3, 1, 2, 3. Y oraren y buscaran mi rostro y se convirtieren de sus malos. La cuarta cosa que tienes que hacer: número 1, humillarte, reconocerlo. Número 2, tener una oración constante con Dios. Número 3, buscar a Él, no lo que Él puede darte. Y número 4, convertirse de sus malos caminos. ¿Qué es convertirse de sus malos caminos? No es solo reconocer que estoy en un mal camino, sino volverse, cambiar de dirección. Amén. El problema de nosotros a veces es eso. Venimos con Dios y reconocemos en que estamos mal, pero no nos convertimos de nuestros malos caminos, no nos volvemos de nuestros malos caminos. Seguimos en el error, seguimos en lo que no agrada a Dios. La cuarta cosa que Dios pide es que te conviertas. Por eso nosotros usamos, para los que no sabían, porque no lo sabían, dice, nosotros hablamos de convertirnos al cristianismo. Y la gente le da miedo a esa palabra, convertirse. Dice, no, yo no me quiero convertir porque yo soy de religión tal. Cuando hablamos de convertirnos al cristianismo, no hablamos de un cambio de religión, hablamos de empezar a seguir a Cristo. No te conviertes al cristianismo por venir a Avivamiento Monterrey. No te conviertes al cristianismo porque seas parte de esta iglesia. Te conviertes al cristianismo cuando dejas tus malos caminos y empiezas a seguir a Jesús. La palabra cristianismo es eso, seguidor de Cristo. Cuando empiezas a vivir como Él vivió, a caminar como Él caminó, cuando dejas los valores que el mundo te enseñó y empiezas a seguir los valores de Jesús. Por eso usamos esa parte, dice, esta persona se convirtió. ¿Qué quiere decir? Se alejó, cambió de dirección de sus malos caminos. Amén. Dejó esos caminos, ahora camina en benignidad. Ahora su vida es de bendición para los demás. Dejó de ser piedra de tropiezo para los demás, ahora es bendición. Amén. Si se convirtieran de sus malos caminos, si dejaran la vida que tienen, la enseñanza que la vida les dio, y empezaran a caminar en mis propios caminos, esos que te conducen a la bendición. Amén. Amén. Esos que te conducen a pastos verdes. Jehová es mi pastor y nada me. ¿En lugares de qué? ¿De qué? De delicados pastos me pastoreará. O sea, me va a guiar en lugares de bendición, en lugares delicados. Dice el Señor, cuando la persona camina en estas cuatro cosas, cuando se acerca de mí reconociendo quién soy yo, se quita su vestidura por acercarse a mí, cuando tiene una vida constante de oración, cuando busca mi rostro, cuando me busca a mí, no las cosas que le puedo dar, y cuando se convierta de sus malos caminos, el Señor hace una promesa. Ponme el versículo. El Señor hace una promesa. Y el Señor dice esto, dice, entonces yo, ¿qué pasa? Oiré desde qué? Desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su. Voy a terminar con esto, y quizás es una mala noticia para ti, pero a veces hasta las malas noticias cambian nuestras vidas y sacan una mejor versión de nosotros.
No es que declares que Dios te va a sanar, o que Dios te va a bendecir, o que Dios te va a dar la victoria. Es que hagas estas 4 cosas para que suceda. Amén. Aún Dios, en su misericordia, puede que te brinques estos 4 pasos y te escuche. Porque Él es bueno. Y porque Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Pero cuando tú caminas en estas 4 cosas, hay bendiciones que van a llegar a tu vida que tú nunca las oraste, que simplemente van a llegar. Y cuando lleguen a ti te vas a preguntar: ¿por qué, Dios? ¿Por qué me diste esto? Y dices: sencillo, porque te humillas, porque oras, porque buscas mi rostro y te convertiste de tus malos caminos.